Muy buenas noches, estamos de nuevo con ustedes. Quien les habla, Patricia Caro, y a mi lado Camila Balcar. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, Patri, buenas noches a todos. Un gusto enorme estar juntas de nuevo, presentando el programa de la Fundación Ave Fénix, Vida Plena Sin Adicciones. Hoy vamos a hablar un poco del adolescente real, de lo que nos pasa en las familias. El título de hoy es Adolescentes en conflicto, porque realmente, con o sin drogas, la adolescencia siempre fue una edad de mucho conflicto. Pero vamos a ir primero a los títulos, señor director, y enseguida entramos en tema. Entramos en programa. ¿Por qué tenemos que hablar de adolescentes en conflicto? En realidad porque siempre hay que hablar de adolescentes. En torno de este tema del que nos ocupamos nosotros, los adolescentes son el punto al que hay que mirar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que caen en temas de adicciones caen en la adolescencia. Es cierto que hay adultos adictos, adultos que se hacen adictos de adultos, pero la mayor parte del problema de las adicciones sobreviene en la adolescencia. La adolescencia es una etapa que hay que entender, es una etapa conflictiva de por sí, fue conflictiva siempre, nuestras generaciones también fueron conflictivas, pero fueron diferentes porque el mundo era diferente y la oferta exterior era diferente. El adolescente de hoy vive en conflicto y la mayor parte de las consultas que nosotros recibimos y las que estamos recibiendo a través de estos medios de comunicación que figuran en pantalla y que ustedes pueden ver, estamos recibiendo, gracias a Dios, cada vez más llamados, mensajes, comentarios, etcétera. Hoy en el segundo y tercer bloque vamos a tratar algunos de estos llamados, pero lo que recibimos de la gente es preocupación en torno de adolescentes. Entonces, este primer bloque lo va a desarrollar a fondo Camila, como psicóloga que es, para que nos cuente un poco por qué los padres se encuentran en esta etapa de la vida del adolescente o de la vida del hijo, o sea, en la adolescencia, con tanto conflicto para imponer límites, para marcar el rumbo que queremos que sigan en la vida, para que tengan un proyecto de vida, para que no se dejen llevar por el arrastre de la mala junta que los lleva hacia el alcohol, la droga, el boliche, etcétera. Que nos cuente un poco, Camila, las características de este adolescente que todas las familias en algún momento de su vida van a tener que criar. Camila. Exacto, Patri, un poco eso, porque en realidad cuando hablamos de adolescencia, por más de que no hablemos de un adolescente rebelde puntualmente, estamos hablando de una etapa de conflicto, una etapa de cambio, una etapa de crisis. Entonces esto da cuenta de más o menos rebeldes, siempre los padres o los adultos que estén frente a los adolescentes se van a encontrar con situaciones a las que hay que hacerle frente, a las que hay que poder ponerle límites y demás. ¿Por qué hablamos de una etapa conflictiva? Hay que tener en cuenta que en la adolescencia se presentan muchísimos cambios a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel físico, ¿sí? Y estos cambios, por supuesto, que van alterando todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, las conductas, digamos, todas las cuestiones físicas siempre tienen una manifestación a nivel de nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque repercuten en nuestras emociones, repercuten en nuestros estados anímicos y esto repercute en el modo en que nosotros nos comportamos y cómo nos manejamos en la sociedad. También hay que tener muy en cuenta que es esta etapa crítica entre que dejo de ser niño y me convierto en adulto. Es ese limbo, ese estado en el medio en el que soy un chico para un montón de cosas porque tengo que depender de mis padres, pero a la vez empiezan a llegarme esas responsabilidades propias de la vida adulta, que es lo que los hace entrar en conflicto a los adolescentes porque no están preparados para poder afrontar.
Y esto de no estar preparado no es caprichoso, muchas veces tiene que ver con un estilo de crianza más o menos permisivo, más o menos condescendiente, pero en realidad no están preparados porque no hay un desarrollo completo de lo que es el lóbulo frontal, de lo que es todo el cerebro, sobre todo la parte, cuando hablo del lóbulo frontal, me refiero a toda esta parte en donde los adolescentes no tienen desarrollado el control de los impulsos, la conducta que media entre lo que pienso y lo que quiero decir o lo que quiero hacer. Entonces por eso los adolescentes son más bien impulsivos y esto es lo que va desencadenando cada vez la rebeldía. También es algo que menciono siempre, es que en esta etapa es donde se presenta ese duelo por los padres de la infancia, esa crisis por ver que papá y mamá no son esos seres perfectos, esos seres ideales que creíamos cuando éramos niñitos y empezamos a entrar en conflictos con ellos, empezamos a tener ideas diferentes, a pensar de otra manera, a tomar como contradictorio lo que ellos nos dicen. Entonces nos alejamos un poco del núcleo familiar y nos acercamos a todos los que son los amigos, los lazos sociales. Empezamos a construir otra junta y esto genera más conflicto en casa si no podemos como adultos empezar a mediar ahí. Hay algo que es característico de esta etapa y acá puede entrar, esto tengamos en cuenta que estamos hablando de cualquier tipo de adolescente, claro, no de un adolescente adicto. Exacto. ¿Sí? Pero, esto es importante porque como decíamos que la adolescencia de por sí es una etapa de conflicto, no debe ni sospecharse que hay un problema de adicciones cuando no lo hay, ni minimizar el problema y decir son cosas de adolescentes, Exacto. ya se le va a pasar cuando a lo mejor puede ser un problema de adicción. Exacto. O sea, hace es muy más finita difícil, la línea. por eso es mucho más difícil de detectar Sí, la adicción. Esto que menciona Patricia es algo que hemos repetido muchas veces y es que a los padres muchas veces les lleva tiempo descubrir o darse cuenta que su hijo consume porque las características del adolescente se mezclan mucho con las características del adicto cuando empieza a consumir. En esa etapa primera donde se pone más mentiroso, más caprichoso, más rebelde, en que se enoja con los padres y demás. Por eso hay que tener muy en cuenta cuáles son las características, pero sobre todo conocer bien a nuestros hijos o a nuestros jóvenes que nos rodean. Lo que también me parece importante resaltar es que la adolescencia es una etapa de exploración. Entonces, aparte de todas las características que mencionamos anteriormente, esta exploración tiene que ver con querer probar cosas nuevas, cosas que lo acerquen al placer, que lo hagan sentir mejor. Se creen omnipotentes los adolescentes, se creen que nunca les va a pasar nada, entonces esta etapa de exploración, con esa característica de omnipotencia y como de quien dice, de valentía de probar todo. Ahí te paro un cachito, porque yo vivo escuchando al adicto, ¿no? Y justamente esta semana escuché a uno, que ya lo vamos a traer en el segundo bloque, y esto que vos decís es importantísimo, ¿no? Esto de, están buscando experiencias nuevas, Exacto. Dentro de esas experiencias nuevas de pronto apareció la droga, se sienten omnipotentes y saben que la van a probar, pero ellos van a ser lo suficientemente fuertes e inteligentes para saber que no tienen que ir más allá. Exacto. Ellos no se van a hacer adictos porque son inteligentes y porque ellos pueden todo. Si de pronto consumieron un poco de más, ellos pueden dejarla porque ellos saben cómo. Esa omnipotencia del adolescente, cuando entra con las drogas, es muy característico. Exactamente. Y esto que hablábamos de la inmadurez que tiene el cerebro del adolescente hace que si en esta etapa de exploración se acerca a sustancias o a cuestiones que pueden ser peligrosas para su salud, queden mucho más ligados porque no tienen, esto siempre lo explica Patricia mucho mejor, ¿no? Pero está muy a flor de piel, están más sensibles a todo lo que es la dopamina, ¿no es cierto? No me estoy equivocando con eso. Sí, digamos, si está nervioso que no ha terminado de madurar, Exacto. siempre es más sensible a todas las sustancias de abuso, ¿no? Exacto, y este pensamiento egocéntrico también hace que que estén demasiado confiados en lo que son sus propias ideas, entonces no le temen miedo a nada. Estas son características propias de un adolescente rebelde, pero que si no las tenemos en cuenta a tiempo, pueden llegar a derivar en el consumo. Otra cuestión que tiene que ver con esta rebeldía es la búsqueda de autonomía y la creación de identidad.
¿Esto es negativo? Por supuesto que no, está perfecto y es lo que todos debemos fomentar en los jóvenes, que sean capaces de tener sus propias experiencias, pero ellos quieren experimentar de cara a la realidad, digamos, todas las experiencias, sin un límite, sin un freno, y esto es lo complicado. La rebeldía es una búsqueda de autonomía, porque muchas veces tiene que ver con rebelarse ante las figuras que le ejercen la autoridad. Entonces se rebelan contra los padres, se rebelan contra los docentes, se rebelan contra cualquier adulto que les está diciendo esto no te conviene, o esto no es así, o según mis experiencias, ellos quieren tener las propias. Y esto también genera mucha confusión ante todos los cambios que se le presentan, todos estos cambios que hablábamos a nivel físico y biológico que repercuten en las conductas. También se generan cambios en donde ellos no saben para dónde dirigir sus esfuerzos, si está bien o no lo que hacen, porque en un primer momento se ven muy confiados, pero después entran en una situación de duda, porque no soy adulto para poder resolver determinadas situaciones. Siempre que un adolescente entra en conflicto con la autoridad exterior, digo, algún caso en que se ve involucrada la policía o demás, no lo resuelve solo, llama a mamá y a papá, ¿no? Entonces es como confuso cómo van a resolver las situaciones que se le vayan presentando. Y además se le presentan todos lo que son los conflictos personales y sociales. Esta necesidad de pertenecer a los grupos, de formar parte, que van a elevar la autoestima o los va a hacer sentir mejor, esto entra continuamente en conflicto. Entonces, estamos hablando de una rebeldía que es natural, que es propia de todos los adolescentes y que hasta yo diría es saludable. Está bien que los adolescentes se rebelen porque es lo que va marcando el crecimiento, lo que va marcando esa etapa de la niñez a la adultez. Esto que acabas de decir también es importantísimo, porque los padres se asustan de esta rebeldía. Claro. Y como vos decís, está bien, porque si el adolescente no se rebela respecto de sus padres, y toda la vida va a seguir diciendo sí papá, sí mamá, no se va a desarrollar. No, y no genera autonomía progresiva. Exacto. O sea que debe rebelarse. El tema es cómo manejamos nosotros esa búsqueda de libertad, porque la rebeldía es eso. Exacto. Es una búsqueda de crecer, de tomar sus propias decisiones, de responsabilizarse por sí mismo, de sentir que pueden todo. Bueno, están los padres que esta búsqueda sea equilibrada en los chicos, y todas las imágenes que hemos estado pasando en pantalla, en general, donde muestran padre e hijo interactuando, encontramos gritos. Encontramos gritos y violencia. O sea, la mayor parte de los padres de adolescentes terminan reaccionando con violencia, termina siendo siempre una relación violenta entre los hijos de los adolescentes. Yo escuché a una persona que me dijo una vez: la adolescencia es una enfermedad. Yo no puedo entenderme con mis hijos en la adolescencia. Cuando se les pase, nos entenderemos de nuevo. Entonces, ¿qué hizo con el hijo adolescente? Le alquiló, digamos, o le armó un departamento aparte para que cuando pasen la adolescencia se puedan entender otra vez. O sea, situaciones como para no pelear, pero dejarlo solo, en definitiva, ¿no? O sea, realmente hay adolescentes que generan situaciones muy difíciles de manejar para los padres, sobre todo el no de los padres puesto con autoridad, sin gritos, sin enojo, sin maltrato, sin la imposibilidad del diálogo que genera todo eso. Pero a su vez, ¿qué pasa cuando en realidad la rebeldía del chico y todas las cosas que está haciendo el chico de las cuales el padre se opone, tienen que ver con la mala junta y el consumo? En ese momento es donde el padre tiene que ser autoridad suficiente para sacarlo de la junta, para, si es necesario, mandar a tratamiento, o sea, para tomar las medidas que hay que tomar. Sí, debemos tener en cuenta que la adolescencia es una etapa que empieza más o menos a los 11 años, que termina más o menos a los 19 o 20, pero que si los chicos están viviendo en la casa con los padres, siendo mantenidos por los padres, digo, están ejerciendo sus derechos como adolescentes, tiene que pasar que se rebelen, que planteen sus propias ideas y demás, pero como adultos tenemos que tener la capacidad, y si no la tenemos que poder desarrollar esta capacidad de poner límites, de ser la autoridad, y quien en definitiva decide
por cómo son las reglas de convivencia, por ejemplo, Claro. hasta dónde se puede llegar y hasta no. Importante también cuando el chico nos plantea, yo ya soy mayor de edad, pero vive en mi casa. Exacto. Vive en mi casa, las reglas las pongo yo, sigo siendo tu padre, seguís dependiendo de mí. O sea, esto de la mayoría de edad es una cuestión legal para algunas cosas, pero en el régimen de vida de la casa, los padres siguen siendo los que mandan. Sí, pero además hay cuestiones que, digo, no son sencillas, pero que con la práctica se pueden ir implementando. Y hay algo que hay que hacer con esta rebeldía y es darle importancia, con la adolescencia sobre todo. Saber que lo que le está pasando a ese chico en ese momento, que normalmente son problemones para ellos terribles y para los adultos son más insignificativos, hay que tomarlo como un problemón y entender lo que le está pasando. Exacto. Poder darle la importancia y dedicarle el tiempo de calidad que ese adolescente necesita para transitar Esto que vos eso que decís es vivencia. clave porque en los talleres que yo hago con los adolescentes sobre la rabia, o sea, las cosas de los padres que a los chicos les dan rabia, una de las cosas que plantean es esto, que las cosas que para ellos son importantes, Claro. para los padres no lo son. Y a veces los chicos han tenido un conflicto entre amigos, que uno dice son pavadas de chicos, y para ellos son conflictos tremendos. Exacto. Entonces nuestro hijo puede estar triste, puede estar enojado, puede estar muy disgustado con ese amigo, puede necesitar expresar ese disgusto, y a nosotros nos parece que es una estupidez, que no tiene valor porque nos parece que total son cosas de chicos. Esto de juzgar que son cosas de chicos es minimizar la importancia que tiene para ellos. Y es eso, importantísimo escucharlos, poder escucharlos. Eso es lo próximo que iba a decir. Hay algo mucho más importante en esta etapa que hablar y es escuchar. ¿Sí? Escuchar, porque ya no son niñitos, ya tienen conciencia de la realidad, entonces también se están desarrollando en esta autonomía. Entonces la palabra de ellos es importante, que den su opinión, que den su punto de vista. Digo, de cosas de la vida en general, como de, bueno, cómo decoramos la casa, cómo manejamos las reglas de la casa, que también tengan participación y que se los escuche. La negociación también es muy importante en esta etapa. No los castigos absolutos, el no porque no, sino poder conversar, el diálogo es lo que siempre fomentamos, entonces el diálogo tiene que estar siempre presente y a partir de esto poder negociar. Bueno, ¿qué es lo que a vos te pasa? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? Yo te pido que cumpla con estas responsabilidades. Es una negociación permanente que van teniendo entre los padres y los hijos. Y también tener muy presente cuál es el entorno en que este adolescente se mueve. Conocer a los amigos, conocer los gustos, conocer los intereses. Y bueno, y esto de conocer a los amigos termina con esta frase que siempre decimos en todos los talleres para padres, que es criar a los hijos con las puertas abiertas. Exacto. Política de puertas abiertas. Los amigos de mis hijos tienen que poder venir a casa con toda libertad, aunque a mí no me gusten esos amigos. Porque si a mí no me gustan y no los dejo entrar a mi casa, mi hijo los ve afuera. No va a cortar la amistad porque a mí no me guste. Prefiero tenerlo en casa. Entonces yo sé de qué manera ese amigo influye a mis hijos, de qué habla, qué opina. Yo puedo después intercambiar opiniones con mi hijo sobre eso que opina el amigo. O sea, se abre un diálogo posible. Exacto. Si yo lo dejé entrar y lo conozco. Y se genera algo que es fundamental en esta etapa y es la confianza. Exacto. Es que el adolescente tenga a alguien en quien confiar, a quien contarle sus problemas y que no se sienta juzgado, que no se vean vulnerados sus derechos, que tenga la libertad de hacerlo y la autonomía para poder hacerlo. Ahora, todo lo que hemos hablado responde a la familia ideal. Estamos hablando de la familia ideal donde hay un papá, una mamá, hijos, adolescentes con enormes conflictos, pero hay un papá y una mamá. Lamentablemente, hoy en día hay tanta cantidad de adolescentes en conflicto porque no tienen familia contenedora, o sea, ya ni siquiera un papá o una mamá con quienes pelear, porque tienen una situación de abandono total donde se los deja solos totalmente, no hay guía, no hay orientación, bien porque faltan o bien porque están y no están, ¿no? Sí. O sea, el abandono del adolescente. Vamos a tener que hacer un cortecito porque se nos termina el tiempo del primer bloque. Vamos a ahondar en el segundo y el tercero. Así que, señor director, un pequeño corte y volvemos.
Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bien, antes de entrar de lleno en el segundo bloque, vamos a recordar que estamos organizando el 12º curso de preventores que va a comenzar el 1 de junio. Si ustedes entran a la página de Facebook de la Fundación, que figura al pie de pantalla, pueden encontrar el afiche con todos los datos, las fechas, el temario y el número de teléfono a donde inscribirse. Ya pueden empezar las inscripciones. El curso son en total 10 módulos, se va a realizar como siempre en días sábados a la mañana, de manera que todos ustedes puedan concurrir. Y este llamado está dirigido a padres, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de la salud, abogados, policías, para todo el que tenga interés en saber cómo actuamos frente a esta problemática tan grave de las adicciones. Como este es un programa abierto al público a través de las vías de comunicación que siempre ponemos en pantalla, en estos últimos programas hemos recibido bastantes mensajes, tanto desde la página de la Fundación como desde el WhatsApp, del teléfono que hemos puesto. Esta semana, además, yo estuve en una escuela donde se quedó al final de la charla un chico que me dijo que quería hacerme una consulta, le di el teléfono y me hizo la consulta. Entonces, este bloque y el próximo lo vamos a ocupar en contarles a ustedes cuáles son las cosas de la vida real, del paranaense, de los adolescentes de acá, lo que nos consultan, lo que nos dicen los padres, la ayuda que nos piden, de qué se trata. El primer caso que les voy a contar es un chico de 20 años que me dice primero que quiere entrevistarse conmigo para preguntarme sobre un problema muy grave de un amigo. Lo convoco y cuando viene solo y termina diciéndome que el problema no era del amigo, sino de él. Su consulta, particularmente, era porque supuestamente el amigo, después resultó ser él, había tenido lo que él llamaba un brote psicótico y estaba muy preocupado. Después de una charla en una escuela, donde hablo de, que ya lo hemos dicho acá en el programa y lo vamos a volver a decir en algún otro programa más adelante, el tema de la escalera psiquiátrica, que termina en algún momento ya llegando al final de la escalera manifestando brotes psicóticos con alucinaciones muy severas, de lo cual puede resultar después que se instale una esquizofrenia, que haya que tratarlo con psicofármacos. Este chico consultaba porque se pegó un susto. Y se pegó un susto consumiendo drogas alucinógenas. A mí me llamó mucho la atención algunas cosas de este chico. Primero, él demoró más o menos media hora en contarme sus episodios y sus experiencias de consumo con lujo de detalle. A dónde había ido, cómo consumía, con quién consumía. Es más, también me llama la atención y advierto a la población. Yo sabía que acá se consumía LSD desde hace mucho tiempo, como se consume éxtasis en las fiestas electrónicas. Pero este muchacho me comenta de otras drogas con efectos alucinógenos. LSA, que si bien suena parecido al LSD, no tiene nada que ver con el LSD porque sale de una planta de la familia de las campanillas, esas que crecen como enredaderas silvestres, de ahí se saca el LSA, y de otra droga que le llaman 25I, que ambas son alucinógenos muy potentes, y él las nombraba con toda naturalidad, conociéndolas perfectamente, conociendo su efecto, conociendo cómo se usan, lo cual significa que, habiendo poder económico para comprarlas, exacto, las drogas están a disposición de los chicos que van a las fiestas electrónicas. Entonces, él me relata un episodio en el cual se pasó de dosis con
a todas estas drogas, cuando son de aspirar por debajo de la lengua, las que vienen las impregnadas en sublinguales. cartón, ellos lo llaman el cartón. Claro. Entonces el cartón puede tener LSD, LSI, 25I. Ojo, yo aclaro esto porque llama la atención el conocimiento. Nosotros habitualmente, cuando tratamos a los adictos, no nos importa qué consumieron. Exacto. No nos importa si eran adictos a marihuana, cocaína, alcohol o a todo junto, porque siempre entendemos que la adicción es un solo fenómeno, es una sola enfermedad, no importa la sustancia. Y normalmente no los dejamos hablar demasiado de cuál es la droga, porque no nos importa que nos demuestren cuánto saben sobre drogas. Pero en este caso, este chico no lo podía parar. Vos sabés, Camila, que yo le decía, escúchame, no me interesa que me cuentes todo tu episodio. Yo te pregunto, ¿para qué venís? ¿Cuál es tu inquietud? Y él no dejaba de contarme todo el episodio. Esta necesidad también de poner en palabras todo. Pero tenía mucho que ver con esto, con que él, para él, el episodio había sido, en búsqueda de pasarla muy bien, había sido un episodio fascinante, pero le había asustado el tema del tipo de alucinaciones que tuvo, sobre todo porque cuando más o menos empezó a recuperar la conciencia, estaba la policía y no sabía si él había hecho algo mal o no. Claro, no tenía registro de no su tenía registro de conducta. lo que había hecho. Pero en definitiva, la preocupación de él era si esto era un episodio alucinatorio por droga o si esto era un brote psicótico que le indicara que estaba en peligro de volverse loco, por decirlo así, ¿no? Bueno, es un caso interesante para pensar que los chicos van, en definitiva, a las fiestas electrónicas, que en las fiestas electrónicas ya sabíamos que hay éxtasis, hoy sabemos que hay 3 drogas psicodélicas más, el LSD y otras 2 que no eran habituales en Entre Ríos, no estaban acá, no se las nombraba, ninguno de los pacientes nuestros nombró nunca LSA y 25I y este chico las nombró. Esto significa que cada vez se abre más el panorama, se abre más, o sea, cada vez el problema es más grande porque cada vez llegan más cosas, pero también una cosa para mí llamativa es que no hubo forma de desvincular en este chico el susto del episodio alucinógeno con el placer. Claro. O sea, para él seguía siendo, la motivación para consumir seguía siendo algo placentero y entonces es muy difícil convencerlo o tratar de inducirlo a la necesidad de hacer un tratamiento para evitar que se le instale esa psicosis a la cual le tiene miedo, mientras no desasocie esto que está haciendo con el placer. En el caso de él puntualmente, ¿fue más de un episodio del consumo de esta sustancia o fue el único? Claro, él tuvo muchos consumos, siempre con alucinaciones. Claro. Esto en definitiva fue un mal viaje. Claro. Lo que pasa es que como yo en la charla estaba hablando de los episodios psicóticos del adicto y describiendo, de pronto dijo, esto fue un brote psicótico. Claro. En realidad fue un mal viaje, terrible mal viaje. Ahora, que va a terminar psicótico si sigue con esta no cabe ninguna duda. Pero el tema es, una vez entendido el problema, lograr que el adicto comprenda el peligro que corre, porque este chico se asustó por la charla, Claro. Si yo no daba esta charla en la escuela, no se asustaba pensando en la posibilidad de llegar a una psicosis por droga. Exacto. Entonces, se asustó por la charla, aún con el susto, y aún hablando de que era posible que si él siguiera consumiendo de esta manera, terminara psicótico, él no podía desasociar el consumo de este tipo de drogas con el placer. Claro. Y aún, si uno dijera, bueno, pero no podés consumir más este tipo de drogas, no había forma de que él pudiera hacerse a la idea de que no podía ir más a fiestas electrónicas, Claro. porque en la fiesta electrónica la droga está y la compulsión por consumir no la va a poder controlar. O sea, es un problema, un caso muy particular, pero es un caso en realidad bastante general, Sí, ¿no? sí. Es la primera vez que me llega una consulta de un chico que viene solo, que no viene porque quiere hacer tratamiento, sino que viene para sacarse una duda porque tiene miedo y no tiene ninguna intención de hacer un tratamiento para dejar de drogarse. También, Patri, en base a este caso me parece importante remarcar y comentar lo que estas charlas generan, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que es muy difícil con los adolescentes y sobre todo que presten la atención y que les quede algo de lo que se dice.
En esta charla puntualmente también estuvo el otro extremo, los que se volvieron más soberbios, los que por ahí se retoban ante la información. Justo estuviste vos en esa charla, claro. Y teníamos una parejita que son de los que están por la legalización. Exactamente. Y entonces a los 5 minutos de empezar la charla empezaron a plantear que el problema de la droga había que resolverla legalizando, y tuve que ponerme muy firme para decir, yo vine acá a dar un mensaje y no te voy a permitir que me lo boicotees. O sea, termino de dar el mensaje y después abro a que opinen y pregunten todo lo que quieran. Pero yo vine a dar un mensaje, soy mayor y me van a respetar. Tuvieron que quedarse callados, respetar, pero al final, cuando tenían la posibilidad de intervenir y de hablar, no intervinieron más. No, pero y además surgen, es como los dos polos, ¿no? Surge esto, que alguien cuando termine y cuando todos se van, pueda acercarse y por lo menos plantear sus miedos. Exacto. Entonces, también esto a remarcar, que siempre decimos que se puede volver frustrante el trabajo, que el tema de la prevención, pero hay uno que sabemos que escuchó, que estuvo atento y que por lo menos se asustó. Eso es lo que hace que... hace 30 años que estoy recorriendo escuela, muchas veces salgo frustrada, muchas veces salgo llorando a la escuela porque uno ve cada vez un panorama más duro y más difícil, pero la seguimos y la seguimos. Vamos al segundo caso. En el segundo caso, yo quiero hacer escuchar un audio de una señora que me llama desde Concepción del Uruguay. En realidad no voy a escuchar el audio, esto lo puedo explicar. El siguiente sí voy a escuchar el audio para poder explicarlo mejor. Manda mensaje una señora de Concepción del Uruguay. Este programa llega a Concepción del Uruguay a través del canal Somos de allá. Me parece fantástico. Me dice que ella conforma un grupo de madres que están trabajando con chicos en la calle, con chicos en situación de conflicto, y que quieren ver la posibilidad de montar algo similar a nuestra fundación. Claro. Te cuento porque esto es muy interesante. Es fantástico. Porque cuando yo hablo con la señora digo, bueno, ustedes tendrían que empezar por capacitar a alguien, por mandar a alguien a hacer si tienen a alguien graduado con algún título de base, de grado, que pueda ir a hacer una maestría o un posgrado para que sea quien los dirija en el grupo. Me encuentro con que la señora que me llama es trabajadora social. Claro. Yo no lo sabía en el primer momento. Que en ese grupo de madres hay una psicóloga y hay docentes y hay varias personas con formación y que ya han hecho una capacitación que llevó Cedronar allá a Concepción del Uruguay. Entonces, una de las cosas que me parece fantástica que hemos logrado, por lo menos a partir de este programa, es movilizar a este grupo de madres para ver la posibilidad de hacer algo preventivo asistencial en la costa del Uruguay. Te comento, porque no nos hemos visto en la semana, que les dije que íbamos a coordinar una reunión acá con Sergio Dindio para ver la posibilidad de que él las asesore, porque una cosa que también tiene que entender la gente, ¿no? Montar un centro asistencial como el que tiene la Fundación Ave Fénix en modalidad de hospital de día, clasificado como hospital de día por la Cedronar, implica mucho trámite y cumplir muchos requisitos que exigen tanto salud pública como las obras sociales como la Cedronar. Entonces, hace falta la capacitación, pero también hace falta mucho tiempo de preparación de todo esto, pero esto es posible. Acá, evidentemente, la persona indicada es Sergio Dindio, que es el que lo hizo, el que hace más de 20 años que está detrás de todo esto, pero bueno, de pronto surgió en Concepción del Uruguay un grupo que ya tiene una capacitación previa y que podría querer armar algo como lo que tenemos acá. Y que es importantísimo, Patri, porque lo comentábamos en los otros días, de que no existen otros centros en el interior de la provincia. Exacto. Entonces implica que si necesitan hacer rehabilitación, la gente que es del interior tenga que generar toda una mudanza, digamos, a venirse con la familia a vivir a la ciudad de Paraná. Es un problema muy delicado, porque yo estoy saliendo a las escuelas a un radio de no más de 100 kilómetros de Paraná, porque realmente ya no me da a mí el físico, la salud, para moverme más lejos, pero de pronto me encuentro en la mayor parte de las escuelas con madres que se acercan, o incluso en el momento del debate de las preguntas, o bien al final, preguntándome para tratar a alguien por adicción, y en el lugar donde están no tienen un centro de atención. Ya hemos dicho muchas veces, y hicimos un programa, acá el 4º programa de esta temporada, específicamente tratando la forma de asistencia que tiene el centro de día,
y la comunidad terapéutica, que en definitiva son modelos muy similares, no hay otra forma de tratar a un adicto y no hay de estos lugares. Entonces, si a través de este programa surge que un grupo de personas con alguna profesión de base, porque obviamente el quien organice esto tiene que tener una capacitación de base y se necesitan profesionales, quieren organizar algo así, ojalá podamos ser el punto de partida, fantástico. Podamos dar una ayuda en eso, ¿no? No nosotras, porque nosotras no seríamos capaces de organizar un centro asistencial como el que funciona la Fundación, pero con ayuda de Sergio, que fue el que lo hizo, y con mucha gente pensando y trabajando, esto se puede hacer. Bueno, y tenemos una tercera consulta. En realidad, acá sí es necesario hacerles escuchar un audio, porque esta mamá que envió este audio, primero que es una mamá con muchas ganas de hablar, mucha necesidad de comunicarse, mucha desesperación por decirme y decirme lo que estaba pasando, pero les muestro cómo empieza el primer audio, a ver si logramos que con este micrófono se escuche bien, para que podamos desarrollar el tema a partir de esto. Primero me dice, en Paraná el aceite de cannabis lo venden la planta para drogar niños de 13 años, escribe mal la señora, tiene problemas de redacción, solo porque la madre dice que fume, que le va a hacer bien y viven drogados, eso cansan con la venta de la planta, y luego me graba este audio, a ver si lo podemos escuchar. Dice que para el hijo... Perdón, empiezo de nuevo, porque lo tenía en silencio el teléfono. Tiene otro hijo que está bien y le da que consumen todos los amigos. Mi nieto es uno que está consumiendo la planta porque a ella le dieron a plantar que plante. Bien, el tema, lo que dice la señora es, a una señora le dieron para que plante una planta para que le dé a un hijo enfermo y que como ella piensa que la planta es muy buena, se lo da al hijo enfermo y al hijo sano también. Y como el nieto, esta señora que llama, es amiga del hijo sano, está consumiendo también la planta de marihuana. Claro. Bien, habló mucho esta señora, es una cosa muy larga, tuve en algún momento que cortar un poco para decirlo y lo íbamos a tratar acá. ¿Por qué traigo a colación este caso acá? Porque me está preocupando algo que tampoco lo había visto hasta que escuché a esta señora. ¿Qué es esto? Toda esta difusión de marihuana medicinal, autocultivar tu propia planta que es más sana, cae en manos de personas con bajo coeficiente intelectual. A una mamá de bajo coeficiente intelectual le dan una planta diciendo, esta planta es buena para tu hijo, cultivala y dale a tu hijo que es buena, y la mamá se la está dando, convencida de que es buena. A ese nivel llega esta masificación del concepto de marihuana medicinal, a entrampar a estas mujeres, mamás, que la cultivan porque creen que están haciéndole un bien a su hijo y que se la están dando porque está muy bien, las madres a los chicos del barrio. Esto es lo que cuenta esta abuela preocupada. La abuela comenta que su nieto consume lo que le da la mamá del amigo al amigo porque la mamá se la dieron para que la cultive porque es sana. O sea, no es una intencionalidad de ella de preparar el aceite porque tenga un hijo epiléptico, nada, ¿sí? Se la dieron para que lo cultive porque es sana y está convencida de que es sana. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si además de las mamás que cultivan para hacer el aceite para los hijos con epilepsia, si además de los que dan el aceite, preparan el aceite para los dolores, los Parkinson, la fibromialgia y todo lo demás, tenemos una mamá de bajo nivel intelectual a la que quien le dicen cultivala que es muy buena para tu hijo y la difunde entre los chicos del barrio. Sí, es donde no hay control de las situaciones, ¿no? Donde no se sabe con qué, a mí me dejó, como una planta de espinaca, digamos. Claro, esto a mí me dejó dura, porque a raíz de... Me interesan estas comunicaciones así, por los medios que nosotros les damos en pantalla, porque nosotros también vamos aprendiendo. Yo de pronto me entra a llamar la atención a mí que existe esta posibilidad de que la marihuana ya no se difunda solamente por el consumo de los adolescentes que la buscan, sino por una mamá que se la da a un nene de 12 años porque cree que es buena. A ese nivel se llega con este marketing de la marihuana medicinal. Entonces, esto es mucho más maldito de lo que uno piensa, ¿no? Es así.
Es así donde realmente no hay un límite y donde la información que se brinda no es clara. Eso, donde la información pero vos calculá que si tenés médicos hablando por los medios de que la marihuana es buena y medicinal, esta mamá, ¿con qué información le podés llegar? Sí, lo mencionaban los chicos el otro día en la escuela, hay médicos que están consumiendo, entonces ¿cómo la palabra de otro puede ir contra la de un médico? Entonces, esto a mí me prendió otra luz roja de las tantas que tenemos prendidas con este tema. Como digo, ya tengo 2 luces rojas prendidas en esta última semana. 1, drogas psicodélicas que pensábamos que no habían para nada. 2, mamás cultivando la planta y dándole a los chicos de 12 y 13 años a fumarla, no el aceite medicinal entre comillas, sino a fumarla porque es buena. Un pequeño corte y volvemos. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Yo quiero retomar un poquito este caso de la abuela que llamó, ¿no? Esta abuela que llamó está desesperada y graba varios audios y repite varias veces que no entiende cómo una madre le va a decir a los hijos chicos que consuman marihuana y que cómo les va a decir que la planta es más sana. O sea, este concepto de que si la cultivan ellos es más sana que si la compran al narcotráfico y la mamá es la que difunde, la mamá del amigo del nieto, ¿no? Según este mensaje, es la que difunde ese concepto y esta pobre abuela no sabe qué hacer con su nieto y además habla preocupadísima de las plazas del centro de la ciudad, cómo están todos drogándose, dice acá con porros y alucinógenos, que por qué no se hace nada, incluso intenta en algún momento en el mensaje de pasarme nombre de quien la vende, yo le digo que no es nuestra función y eso lo aclaro también para los que envían mensaje, no es nuestra función combatir el narcotráfico y nosotros no podemos recibir nombre de quien vende drogas. No vamos a hacer nada cuando recibamos un nombre de quien vende droga, porque nosotros estamos tratando pacientes adictos y no podemos comprometer la seguridad de los pacientes y de la fundación denunciando gente. O sea, esa es la función de seguridad. Nuestra función es prevención y asistencia del adicto. La nuestra es una función humanitaria. La función del combate del narcotráfico es una función del Estado, no nuestra, ¿no? Sí. Pero bueno, esta abuela que se preocupa por el nieto fundamentalmente, porque estos mensajes, hablando así, montones de mensajes de audio, los dice, ahí me enseña que estaba medio tapado mi micrófono, bueno, espero que me hayan escuchado bien. Estos mensajes los emite con la ansiedad de una abuela que no sabe qué hacer con su nieto. Y la verdad que es muy difícil porque depende del barrio donde viva, depende si el nieto, la única junta que tiene son esos chiquitos de 12, 13 años del barrio que están consumiendo droga. Ella es abuela, no es mamá, ella no tiene la patria potestad para decir yo los saco de esta junta. Porque en definitiva a los padres el consejo que uno les da para que poder aislarlos de la junta nefasta, negativa del barrio, es buscarle otro tipo de actividades en otro lado. Y por supuesto que con bajo poder adquisitivo hay que buscar actividades que no tengan costo. Entonces uno piensa llevarlo a una escuelita de fútbol, llevarlo a hacer alguna actividad en una parroquia, en una, como estas comisiones vecinales que tengan... Pero es una mamá la que hace ese tipo de cosas, claro, un papá. Eso es importante también recalcar, ¿no?
cómo los abuelos, porque no es la primera vez que hay una consulta de un abuelo, sí, que hay un abuelo presente en una reunión donde debería haber padres y demás. Exacto. Y no porque los chicos sean huérfanos o no tengan un padre o una madre, es porque los abuelos empiezan a tomar estos roles por esta preocupación, porque son los que más tiempo comparten con sus nietos. Pero la realidad es que el abuelo es abuelo, la abuela es abuela y no tienen ese poder de autoridad sobre los nietos. No está marcado, ¿sí? Los nietos nunca terminan de tomar esa figura como autoridad. Sí como contención, claro, sí como un montón de otras cuestiones más ligadas a la crianza, nos pasa al amor. Otra cosa que es que cuando tomamos un paciente en la fundación que no tiene como garante de tratamiento un padre o una madre y necesariamente tiene que vivir con abuelos para poder hacer el tratamiento, en general los resultados no han sido buenos. Claro, porque los abuelos no pueden ejercer esa autoridad, ese rol de no permitir las cosas, de poner límites, de no permitir que el chico se escape. Es decir, hemos tenido chicos que se han escapado por la ventana viviendo con los abuelos, ¿no es cierto? Sí. O que se encierran en la habitación y los abuelos no saben cómo evitar ese encierro y dentro de la habitación puede seguir consumiendo. O sea que realmente, como dice Camila, el abuelo es abuelo, no puede cumplir el rol de padres. Y hay algo que retomo de uno de los audios que ella mandó, que tiene que ver con esto de ¿qué hago? ¿No? Esta pregunta de ¿qué hacer desesperada? Menciona, no quiere saber nada o algo así, dice respecto a su nieto, se ve que han intentado, interpreto yo, decirle en algún momento no vayas más, y el nene, el adolescente de 12 o 13 años, controla la situación. Esto también es muy importante. Ante la respuesta ¿qué hago? O ante la... este es un caso extremo, digo, pero también esta pregunta se la hacen muchos padres cuando empiezan a sospechar o cuando no tienen las respuestas para darles a sus hijos, cuando nos ven en conflicto. Yo creo que lo primero que tienen que saber esos papás o esa familia que está presente es saber pedir ayuda. Exacto. Pedir ayuda a otro papá, a los papás de otros amigos, a los docentes, a una institución, pedir ayuda porque... Ojo, a ver, yo trato de ubicarme en el entorno del barrio en el que pueden estar viviendo estas personas, ¿no es cierto? Donde en realidad, puedo decir, pedirle ayuda a otra mamá, seguramente están todas las mamás imbuidas en el mismo problema, ¿no? Porque hay ciertos barrios en donde la droga reina, está en la calle. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces, es evidente que si bien se drogan todas las clases sociales, la droga se vende en las villas. Por lo tanto, está en una de cada, digamos, 5, por decir algo, casas de la villa, o sea que está al lado de todos. Entonces los chicos se crían con la droga a su alrededor, con el comprador que entra al barrio a comprar, ¿no es cierto? Exacto. Recorre todas las callecitas del barrio, los soldaditos que lo están guiando hacia la ventanita por donde le van a vender. En ese entorno se crían estos chicos y en ese entorno están esos padres que tienen a los chicos jugando en la calle del barrio todo el día. Entonces, el qué hacer se hace sumamente complicado. Estamos hablando, vos decís adolescentes, en realidad estamos hablando de preadolescentes, ¿no? Porque chiquitos de 12 años recién están empezando a abrir los ojos al mundo y ya están viviendo esta realidad de este mundo. De pronto se preocupa una abuela y, bueno, se preocupa una mamá. ¿Qué puede hacer esa mamá? Como dice Camila, pedir ayuda. ¿Pero a quién le va a pedir ayuda? Hay que buscar ayuda. En docentes, en el centro de salud, exacto, en la trabajadora social o la psicóloga del centro de salud. Sí. Hay que buscar ayuda en la gente que puede dar algún tipo de respuesta. Exacto, es algo que los padres o que los jefes de familia, digamos, sea quien sea, tienen este temor porque también les genera un poco de vergüenza, un poco de querer tener la respuesta por el rol que tienen que llevar. Y en realidad es lo más valiente y lo más sano saber pedir ayuda a tiempo, pedir otra opinión, pedir a alguien que nos guíe, que nos escuche, que pueda acercar a ese adolescente. Esto del centro de salud es fundamental, que los chicos se puedan acercar, que sea un lugar de contención. Lo mismo que los docentes. A ver, si se pudiera entender esto, ¿no? Que el centro de salud pueda ser un lugar de contención, no solamente llevar al chico cuando está resfriado hay que poner una vacuna, porque en el centro de salud hay trabajadoras sociales y hay psicólogas
drogas. Y hay espacios que son justamente, hay Exacto. talleres, se van creando, Exacto. y a medida que hay más demanda, más asistencia de adolescentes, son más las propuestas que surgen. Hoy el centro de salud está muy alejado de esa idea del hospital manicomial que era antes, ¿no? Claro. Es un centro de contención también. Está la parte médica, la parte bien biológica, clínica, y está lo asistencial desde un montón de lugares que tiene que ver con que contener. no nos vamos nunca a cansar de decir, por esto la prevención es tan importante. Si los chicos empezaron a los 12, 13 años en esta carrera, hay que pararlos a tiempo. Volvemos a repetir. El primer caso que citamos acá, un chico de 20 años con episodios de alucinaciones terribles, que él asocia con brotes psicóticos, y en realidad, de alguna manera, un brote psicótico exactamente igual que un episodio de alucinación psicodélica con estas drogas, es muy parecido. Entonces, antes de que el chico llegue a esto, cuando los chicos han empezado a consumir marihuana, porque es con lo que empiezan siempre, a los 12 años, a los 15 están alucinando, a los 18 están teniendo brotes psicóticos, y si no pararon, y a los 20 llegaron consumiendo todo lo que encuentran, es muy probable que terminen con una enfermedad psiquiátrica grave de la que no hay retorno. Cuando decimos enfermedad psiquiátrica de la que no hay retorno, no decimos que no pueda hacer una vida normal un enfermo psiquiátrico. El enfermo psiquiátrico puede hacer una vida normal siempre y cuando concurra al psiquiatra regularmente, acate la medicación del psiquiatra, no la deje nunca, de por vida va a vivir medicado por el psiquiatra, porque las psicosis son irreversibles. Las drogas psicotizan, la marihuana psicotiza. Es importantísimo que los padres vuelvan a escuchar este mensaje una y mil veces. Actúen a tiempo, empiecen cuando el chico empezó. El programa de hoy empezamos hablando del adolescente en conflicto. El adolescente que se droga es un adolescente en conflicto superlativo. El tema es cuándo los padres se darán cuenta de la diferencia entre el conflicto normal adolescente y el conflicto del adolescente que se droga. Pues ahí están los padres. Están los padres de darse cuenta, pero hay que darse cuenta, hay que intervenir rápido, y para intervenir rápido hay que intervenir con autoridad. Un detalle importante es que la mayor parte de los pacientes adolescentes que tenemos en la fundación, nosotros recibimos en general desde los 16 años en adelante, han venido forzados por sus padres, no vienen por su voluntad. Forzados por sus padres quiere decir que, llegado el momento, los padres pudieron poner autoridad para traer los hijos a tratamiento. Sin autoridad no se rescata a un hijo de 16 años de la droga, y a los 20 lo tengo en la calle alucinando. Exacto. Y Patri, como este programa es preventivo en realidad, también me parece importante marcar este camino en donde el adolescente está en conflicto propio de la edad, y lo que deben hacer los padres para que ese adolescente no se convierta en un conflictivo eterno, en que no sea un adicto de por vida, ¿sí? Ese trayecto, el paso del conflicto normal al conflicto que desemboca en adicción, hay una línea en la que los papás, las familias, los docentes, toda la sociedad podemos actuar para prevenir eso, y es justamente con lo que mencionábamos anteriormente, con la contención, con la escucha, con el darle importancia a lo que le está pasando, con el brindarle información. La información es muy importante, que los adolescentes, que los hijos, que los niños sepan que la droga psicotiza, que van a terminar en cana, muertos, todas estas cuestiones, digo, no como amenazas, claro, sino brindando esa o sea, información. ojalá no se llegara nunca a esta situación que planteó esta abuela, Claro. ¿no? Mamás creyendo que la marihuana es muy buena, se la dan a los chicos de 12 años porque le dijeron que es muy buena para la salud. Ojalá nunca tengamos que llegar a eso. Bueno, creo que con esto más o menos hemos ahondado en temas. Claro, hemos volcado en nuestro programa y para todos ustedes las inquietudes de la gente. O sea, nos interesa muchísimo que ustedes se comuniquen con nosotros. Están los medios en pantalla. El celular que figura en pantalla es el mío. Ustedes se comunican por mensaje, por WhatsApp, y yo les voy a responder. Los que necesiten alguna entrevista en particular para orientarse, para algún chico que quiera entrar en tratamiento, etcétera, van a tener una entrevista privada conmigo, no tiene ningún costo, simplemente para explicarles de qué se trata el tratamiento, para tratar de hablar con el adicto junto con el familiar que quiera hacerse cargo de él, para tratar de lograr que vaya a tratamiento. A partir de ahí se pide el turno de admisión
y se encarga el área de tratamiento, pero aprovechen también este teléfono para ese fin. Y todo lo que sea, querer dar algún tipo de testimonios, contarnos lo que les pasa, lo que ven, utilicen estos medios de comunicación y como siempre los invitamos también a quien quiera dar un testimonio en cámara, venir acá y contarle a la gente lo que les pasa o lo que vieron, pueden hacerlo también y quienes quieran anonimato pueden exponer en cámara de espaldas. Exacto. Bien, y con esto nos despedimos recordándoles que entren a la página de la Fundación para buscar los datos del curso y se anoten antes del 1 de junio porque comenzamos con nuestro curso de preventores. De preventores, exacto. Y será hasta la próxima semana y gracias por seguirnos. Buenas noches.